Euphoria no es solo su arte, sus referencias, su color, su ritmo, el cambio estético entre la temporada 1 y 2, la crudeza, la rapidez, las drogas, la generación Z. ¿Qué has sentido? ¿Te ha dado tiempo a retener algo? ¿Has conseguido llegar visualmente a la sensación de euforia? ¿Por qué esta serie es tan bella y tan desgarradora al mismo tiempo? ¡Hello! En este vídeo vamos a tratar todos los componentes de Euphoria de HBO que están utilizados de manera magistral, porque quiero que veáis que aun existiendo un montón de series de adolescentes, esta va a pasar a la historia, por varias razones. Vamos a hablar de la estética de la serie, es decir, de la percepción de la belleza. Por tanto, no vamos a hablar solo de lo bonito que se ve todo, sino de cómo impacta en el momento actual. La famosa frase de a cada tiempo su arte, a cada arte su libertad, nos viene de perlas. Porque Euphoria ha conseguido crear una estética propia, que en realidad no deja de ser un espejo de la estética actual de la generación Z. Pero, ¿cómo pretende sorprender visualmente a una generación consumista de imágenes, que al día ve millones y que lo primero que ve al nacer es una pantalla? Este es uno de los retos más ambiciosos a los que se enfrenta la serie. ¿Y lo consigue? Para empezar, vamos a diferenciar entre las dos temporadas. El director nos cuenta que la primera la rodó como si fuese una fiesta a las 2 de la mañana, cuando estás con todo el hype, show high, y de hecho fue rodada en su mayoría de noche. Toda la primera temporada está cubierta de una paleta de color irreal y fantástica, y también hay cambios repentinos de luz, rojo, morado, azul, una paleta muy esotérica que contribuye a la atmósfera emocional de la serie. Y es que, como ya vimos, si te quedas hasta tarde en el After Hours, lo siguiente que viene es el amanecer, Dawn FM. Yes, it's the fucking same. La segunda temporada, que en este frame ya es como que nos revela lo que va a pasar, fue rodada como si fueran las 6 de la mañana. Empezando a ser conscientes de que todo lo anterior fue solo una fantasía y ahora toca asumir la cruda realidad. Los colores son mucho más amarillentos, naranjas, cálidos, pero que también generan tristeza. De hecho, según la psicología del color, esto es una paleta deprimente y antipática. Esto nos tiene que quedar muy claro para desengranar todo Euphoria. Así que comencemos con el análisis. ¿Por qué? Porque Euphoria es mucho más de lo que creéis. La base. Euphoria es muy comparable con Skins, sí. La disconformidad de los personajes es un elemento presente. Y en Skins cada capítulo está dedicado a un personaje. Y en Euphoria también. Siempre abrimos con el pasado de un personaje. Lo único es que cuando eres adolescente estás tú y tu mundo. Y un millón de estímulos externos que te afectan a nivel personal muy fuertemente. Es por ello que continuamente estamos resaltando la individualidad de los personajes frente a cualquier otra cosa. Se resalta ese sentimiento de soledad que tienes ante un mundo que ni siquiera entiendes, que está tan roto como tú por dentro. And I know it all may seem sad, but guess what? I didn't build this system. ¿Cómo hacen esto artística y visualmente? Con la cámara, mediante grandes y primeros planos. Estos planos ayudan a conectar con las emociones del personaje, acercarnos a él lo máximo posible y ver todas las expresiones de su rostro. También con los ángulos, que afectan mucho a la manera en la que percibimos los personajes. Los picados suelen empequeñecer al sujeto, viéndolo vulnerable, o con contrapicados, todo lo contrario, representando a alguien poderoso y fuerte, pero que vamos a ver cómo es mentira. Lo que sí utilizamos un montón es el plano cenital, estando el personaje en el centro de la composición. Tanto en fiestas como en el plano secuencia del carnaval, pasamos personaje por personaje, y a pesar de que todos están en la misma localización, los vemos por separado, de forma individual, con movimientos de cámara súper rápidos que nos confunden. Es como si nos hiciésemos un Enter the Void en Gaspar Noé. Y lo verdaderamente importante para resaltar la individualidad, fijaros este plano, es con la profundidad de campo, es decir, desenfocando todo lo que hay a nuestro alrededor, incluso a personajes con los que estamos hablando. No importa con quién estemos hablando, lo que importa son los sentimientos individuales de cada uno, lo que está sintiendo por dentro en esta conversación. Y esto se empalma perfectamente a cuando hay una conversación, no ver a la persona que está hablando, sino visionar al que está recibiendo la información. Esto es algo que Godard ya hizo en los años 60. Ces 12.000 francs, ça va pas durer jusqu'à Nice. On dit juste 115 tués. Pero vamos a ver, en una de las escenas finales de la serie, lo importante no es cómo le huela a Astray la cabeza. Lo importante es ver a Fesco lo que siente ante tal imagen. Estamos todo el rato incidiendo en los sentimientos más profundos de los personajes y sacándolos al exterior. El director dice, nuestro objetivo era que el espectador no se distrajera con lo que hay detrás, sino que fuese capaz de adentrarse en ese mundo y en esa perspectiva, en el mundo y perspectiva de cada personaje. Hacen un montón de contrastes, figura a fondo, y de hecho también hace muy relevante la figura del personaje, poniéndolos en un túnel
estando en el punto de fuga de la composición. Y algo parecido también hacemos con las luces, dividiendo, contrastando un personaje con el otro, separándolos incluso en los momentos más íntimos. Con esto creamos imágenes tan adictivas como las problemáticas de sus protagonistas. Toda esta maravilla que nos hacen a nivel visual hace que nos sumerjamos en el mundo interno de los personajes y en su nostalgia de felicidad, porque sí, obviamente todo el rato estamos haciendo flashbacks viendo en los traumas que tuvieron de niños, a partir de los cuales dejaron de ser felices. Y bueno, es que hay un movimiento artístico que, al igual que hace esta serie, rescata toda esa nostalgia del pasado y visibiliza la sociedad de consumo, la rapidez de la vida y sobre todo del internet. Esto es el Vaporwave, que tengo una trilogía hablando de eso, os la dejo en la cajita de información por si os interesa. Pero es que fijaos lo que tiene que ver con Euphoria, porque el Vaporwave rescata imágenes antiguas, sobre todo los 80 y del Retrowave. Luego, tanto en la serie como en el Vaporwave vemos una terrible Flow 2000, que básicamente es la estética que está llevando ahora mismo la generación Z, sumada con el tipo Buddy. Y en una sociedad postmodernista rescatamos un montón de referencias anteriores. La Venus de Botticelli, Yoko Ono, El último beso con John Lennon, Los amantes de Magritte, Frida Kahlo, que siempre está pintando a Diego Rivera. En Rosalía también veíamos que tenía referencia a Frida. Ghost, Titanic, Blancanieves, El secreto de la montaña, que curiosamente terminan en la tienda de campaña, que es donde se conocieron, con las drogas, claro. Y luego en el penúltimo capítulo hay un escenón de la Virgen, es el cuadro de Magritte, literal, casi haciendo de Midsommar, cuyas personalidades son muy parecidas. Todo esto son referencias a obras que ya conocemos, que intensifican por 1000 ese recuerdo idílico que teníamos a las referencias a través de la relación de Jules y Rue. Básicamente tú has visto y entiendes todas las obras, entonces sabes cómo está siendo la relación. Es una maravilla. Bueno, esto, como el Vaporwave, te transporta a otra época, suspendida del espacio físico y el tiempo real. Es como la nada, y es lo que siente cuando se duerme. ¿Cómo escapar de todo esto? El Vaporwave, los Sad Boys, las Sad Girls buscaban todo el rato eso, escapar de la realidad, mediante imágenes nostálgicas, música y sobre todo mediante internet. Continuamente en Euphoria los personajes intentan escapar de sí mismos, de sus impulsos más fuertes, de la imperfección natural humana, de sus miedos más internos y sobre todo del sinsentido de la vida. Everything stops. Your heart, your lungs, and finally your brain. Es un deseo constante de llegar mediante esta huida de la realidad a alcanzar individualmente la euforia. No solo con nostalgia, droga, etcétera conseguimos escapar, sino que la serie está montada para que tú escapes constantemente de la realidad. Hay un montón de cosas que nos hacen para que escapemos totalmente de la narrativa que lleva. Por ejemplo, rompiendo la cuarta pared. Es decir, pasamos de ver a dos personajes hablando a que Rue nos hable directamente a la cámara, sacándonos completamente de la narrativa lógica. Es curioso porque en los años 60 esto se hacía y era un bombazo. Se veía extraordinario. Pero ahora estamos muy acostumbrados a que nos hablen a la cámara. Hola, estamos acostumbrados a traspasar diferentes narrativas de forma muy rápida con las redes sociales. Y eso lo estamos viendo también en Euphoria. ¿Con qué otra cosa a través de la serie escapamos de la realidad? Pues con lo que primordialmente los adolescentes lo hacen, a través de la vertiente emocional más poderosa que es la música. Levinson nos dice, cuando eres joven te cuesta expresar tus sentimientos y eso puede hacerse mejor a través de la música y una narración distinta. La música ayuda a crear un ambiente psicodélico propio de los 70-80 y enfatiza el momento haciéndolo épico. Es como una puerta hacia la psique individual de cada personaje. Con la música, ya ir más allá de lo estético es parte de esta serie. Es por ello que otra vez nos vamos completamente de la narrativa lógica, contemplando de repente musicales en medio de la serie. Es el ejemplo del All for Us de Rue. Y comenzamos en el hogar, en lo acogedor, visualizado mediante los marrones de la primera parte, mientras que la segunda secuencia se tiñe de tonos fríos, pero de fantasía e ideales. Si os fijáis, el contraste cromático de estas dos partes es igual que el de las dos temporadas de la serie. Estaba todo pensado. Al final lo que estamos haciendo es comparar un estado espiritual, el de las drogas, con uno terrenal, de crudeza, las dos temporadas de la serie. Y es que a mí esta performance me parece la hostia. Y es que de repente que te metan esto es como fumarse algo. Es como que yo de repente estuviese sintiendo lo que le pasa a Rue cuando está so high. Es muy interesante porque cada personaje tiene su mundo interior, donde se ha montado su película, su obra de teatro. Y es que Rue es el narrador, es la voz en off que escuchamos todo el rato. Pero es que Rue no nos está contando las cosas bien. Nos cuenta la historia según su perspectiva. E incluso nos dice ella misma que ella no es el narrador objetivo. Now, there's a couple versions of what happened that night.
It all depends on who you ask, and to be honest, I'm not always the most reliable narrator. El narrador más objetivo de la serie es Lexi, con su obra teatral que vemos al final de la serie. Y esto de hacer una obra de teatro dentro de la serie es otra manera de alejarnos de la realidad. Pero en verdad es la realidad más real, porque no estábamos viendo la realidad. No sé si esto llega a quedar claro, es que para que flipéis. Hay innumerables momentos en el plano de la realidad que utilizamos iluminación muy expresionista, focos unidireccionales que resaltan ese efecto dramático, que aportan un efecto teatral. Y estos mismos focos los vemos igual en el play de Lexi. El director de fotografía, Rev, dice: queríamos crear un momento intemporal, uno que emergería de su propio mundo privado. En la serie muchas veces también nos situamos como detrás de los objetos, e incluso en modo de espías, yendo cautelosamente hacia el sujeto. Y esto muchas veces transmite el miedo que tienen los personajes a ser descubiertos, porque todos y cada uno de ellos guardan cositas. También muchas de las escenas las visionamos mediante espejos, trastornan la imagen real, la alteran, la duplican. Con ello son capaces de crear un falso efecto de alucinación, posicionándonos en el estado de Rue cuando está high. Y al final, si lo analizas un poco, más de la mitad de la serie está narrada como si estuviésemos en un constante sueño, como si viviésemos drogados. A nivel formal, esta serie, su fotografía y el diseño de producción tiene un dogma heredado del expresionismo alemán, con todo lo que os he contado, que expresa en el exterior todo lo que el personaje vive en su interior. También está presente el lenguaje rítmico de los formalistas rusos, una velocidad frenética de imágenes que se alejan de la lógica y la razón. Al final del todo intercalamos los maravillosos sets que se han montado para la obra de teatro con flashbacks que ya hemos visto antes, pero los más crudos de todos. De repente volvemos a la narrativa con cosas que están volviendo a pasar. De repente coge Rue y te habla a cámara, pero de repente también hay un musical, pero estás viendo una obra de teatro. Es un ritmo frenético de planos que te dejan aturdido. Ya no sabemos ni qué es realidad, ni qué es ficción, ni nada. O sea, siglo XXI completamente. Qué es realidad y qué es virtual. Es una locura. Y al final el espectador se siente abrumado y confuso. No sabe casi lo que ha visto, pero el efecto que produce esto es despertar una cantidad de emociones innumerables, llevándote a otro estado, transformando al espectador, logrando lo que llama Einstein una éxtasis espectatorial, una euforia. Hemos vivido una euforia viendo Euforia. Y es increíble cómo logran que sintamos todo esto estando ya todos los días bombardeados de imágenes. Maquillajes psicológicos. Mira, hay cantidad de detalles en esta serie que nos retratan los matices psicológicos de los personajes, y uno de ellos es el maquillaje. Realizado por Donny Davy, su objetivo era trascender los estereotipos y que el MOA expresase lo que los personajes están sintiendo. Empecemos con Maddie. Maddie siempre tiene el make-up on point, tal y como ella quiere ser, la chica perfecta del instituto, con el chico perfecto del instituto. Se maquilla igual que lo hacía de pequeña. Esto nos demuestra que no ha madurado. Lleva siempre mucha pedrería, brillantes, pestañas postizas. Todo se ve caro. Me dice que me veo cara. Está intentando todo el rato aparentar. De hecho, en la casa donde cuida el niño, ella aparenta que casi es la dueña de esa casa, probándose los vestidos de la jefa, etc. En X escenas, esta perfección acaba convirtiéndose en una pesadilla, porque intentar estar perfecta todos los putos días es una pesadilla. Jules es una mujer transgénero. A mí me recuerda a Marlene Dietrich, ya lo siento mucho. Al final, su cara es como que tiene aspectos varoniles, pero obviamente es la más sensual y la más femenina de todas. O sea, bueno, utiliza los maquillajes más expresivos y extravagantes, porque detrás de esa dulzura y sensualidad hay un montón de expresividad. Vemos que siempre lleva colores complementarios, y esto refleja la dualidad de Jules, porque sus complejos físicos y emocionales van a hacer que vayamos avanzando a maquillajes más oscuros y enfermizos. Para mí esto ya es un espejo de la etapa de autolesión y de vacío que sintió cuando era niña. El maquillaje de Jules al final es muy arrasador, como su paso por la vida de Rue. Rue casi nunca lleva maquillaje y suele verse desaliñada. Cuando se maquilla, el delineado nos hace un aspecto de ojos caídos y hundidos, y la brillantina, el make-up glow de los 80, está corrida generando un aspecto de tristeza. De hecho, si vamos a esta escena, cuando miramos a Jules, la vemos tal y como la ve Rue, llena de purpurina hasta arriba, súper extravagante y preciosa. Pero cuando vemos a Rue, la vemos como la ve Jules, con una aparente felicidad tapada por las drogas y con mucha tristeza visibilizada a través del maquillaje. Cabe destacar que el personaje de Rue retrata las experiencias del propio Sam Levinson cuando era joven, casi. El maquillaje de esta es muy parecido al de Maddie, pero mientras que el de Maddie es bastante guerrillero, el de Cassie es dulce y muy Flow 2000 soft. Flow 2000. Colores pastel. Al final es un paralelismo de su actitud como víctima y de niña buena, que es lo que expone todo el rato, pero hemos más que visto que tiene muchos demonios dentro. Luego Kat está marcada por su infancia y sobre todo por el superpeso. De hecho, hay escenas en las que vemos que nos volvemos a salir de la narrativa para ver cómo la taladra este tema. Este problema de peso ella lo liga a lo sexual, hasta que se da cuenta del poder que tiene siendo tal y como es. Lo que sí, ella va a exagerar el maquillaje
maquillaje, porque se ha dado cuenta que este actúa como arma poderosa para atraer a los hombres. Y fijaros que siempre lo lleva pintado como labios carmesí y ojos turquesa. Y esto me recuerda infinidad a la película de Love Witch, en la que la protagonista, una bruja, hace fórmulas mágicas para atraer, enamorar y encandilar a los hombres. También empieza a llevar chokers, y es que la gargantilla se transporta a la Olimpia de 1863, que es un símbolo de que este desnudo era una y actualmente en el BDSM las gargantillas son símbolo de sumisión. Aunque estamos hablando del maquillaje, también nos estamos enfocando mucho en la psicología de los personajes, entonces vamos a hablar de Nate y su padre. Me flipa mucho que hayan introducido la niñez del padre de Nate, porque ha sido un capítulo maravilloso, maravilloso. Aún así, los traumas de su pasado no justifican las acciones de ahora. Nate es curioso porque es el más popular y varonil del instituto, tiene comportamientos machistas y LGTB-fobos, pero tendencias homosexuales. Nunca se es fiel a sí mismo, siempre autoprime sus sentimientos y es extremadamente violento. Y sí, mi escena favorita de la serie es el Aimi Zahiro, que empezamos con un rollo, unos contraluces muy flash dance. Es bestial y vamos a verlo aunque me desmoneticen este vídeo. Si te está gustando, suscríbete, dale a like y tal, porque de verdad, siempre estoy en la cuerda floja con el copy. Es brutal. Yo cuando lo vi estaba living como la madre de Lexi casi, o sea, tal cual estaba así. Y es increíble, volvemos al plano cenital y, obvio, es una referencia a Britney Spears, que también la hemos visto en el All For Us de Rue. Más referencias Flow 2000. ¿Quieres más? Flow 2000. Y bueno, básicamente lloré en esta escena porque es muy fuerte la autorrepresión que tiene este personaje y te saca tanto de la narrativa, te hace tan trascender que es... Y luego que yo adoro los musicales con esto. Luego también estoy living con los personajes de Fesco y Lexi, obvio. Y bueno, a nivel psicológico de los personajes es gracioso, porque hay una fiesta de disfraces. Y mola porque sus decisiones tienen mucho que ver con su personalidad. Lexi es Bob Ross, Jules es Julieta, Rue es Marlene Dietrich, Kat es Tana de Miss 45, Maddie va de Easy de Taxi Driver y Cassie va de Alabama de True Romance. I'm Morgan fucking Freeman and this is the beginning of the third act. Mira, yo solo te tengo que decir que esto es una oda visual y que Euphoria tiene un montón de referencias a películas del copón, no solo con los maquillajes, el vestuario, planos, sino es que con tonto. Y vamos a repasar así, rápidamente. Esta escena es brutal. Es la carta de entrada del piloto y debía de ser realmente buena. La referencia clave es Royal Wedding, pero es que esto ya lo han hecho también en Inception para que veamos lo poco que podemos dominar en un sueño y obviamente también lo hemos visto en High School Musical. Por favor, venga, Flow 2000. No, eso es 2010, en verdad. Y Levinson explica a HBO: contamos la historia desde el punto de vista de una persona drogadicta. Eso nos permite ir a donde sea que su mente quiera llevarla. La historia es real, pero no es nada realista. Luego enfatizaré este punto. Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, que por cierto, id a ver Licorice Pizza, please. La Jaina por Matthew Kaskovic. Seven de David Fincher. Wings. Las ventajas de ser un marginado. The Rules of Attraction. Que chicos, la primera vez que se utilizó la pantalla dividida fue en 1903, en Life of American Fireman. Y es que hasta los años 50 no se dio un uso de verdad a este recurso. Y es que con esto pasa igual que lo de abrir a la cámara. Antes, estos recursos eran como súper potentes en X momentos. Pero ahora vivimos en la era del multitasking, de la multipantalla. Y es muy fuerte cómo vivimos en la cotidianidad de eso y la serie hace que te sorprenda en este momento. The Basketball Diaries. Open the door. Open the door. Open the door. Neon Demon, Black Swan, Enter the Void, Kids de Larry Clark, Gumo. Por eso no dejan de dar nostalgia al pasado con referencias fílmicas. Hemos visto cómo todas estas películas revivan la nostalgia y cómo no solo lo vemos con la narrativa y la serie, sino que nosotros a través de la serie también estamos continuamente saliéndonos del plano real. Y es que llegando a alguna conclusión, esta serie no trata solo la problemática de la de los jóvenes. Habla de las adicciones en general, a las redes sociales, a las relaciones tóxicas, a la pornografía. No solo eso, sino que resalta los adictos visuales que nos hemos vuelto, el porno visual que acontece a nuestra generación y todas las adicciones en general. Os dejo un canal que he descubierto que es The Beauty Of, que me parece una maravilla, es un orgasmo visual. Y es que pensad, ¿qué destino le espera a alguien que cuando nace lo primero que ve es una pantalla? Que vivimos en una sociedad sobreestimulada, en un bombardeo visual. Vivimos en un consumo involuntario de imágenes desmedido. Horas en TikTok, en Instagram, en YouTube.
Toda la ansiedad, la baja de autoestima, el compararse continuamente con gente en TikTok, esos bellezones que te aparecen, que son gente como tú, que se está grabando en su casa. No está tan alejado de lo real, pero no es realista. Esta es la generación en la que vivimos y Euphoria ha conseguido retratarla de la mejor manera posible. También retrata cómo queremos escapar de la manera más fácil posible, más inmediata, porque antes, si querías un libro, tenías que caminar 20 minutos a la biblioteca, cogerlo y volver. Ahora, coges el móvil y aquí lo tienes. Somos impacientes, queremos soluciones rápidas. En la vida real estamos continuamente extrayéndonos del plano de la realidad. Preferimos muchas veces vivir en un plano virtual a enfrentarnos a problemas reales. Preferimos vivir en nuestra obra de teatro, que no siempre es la más realista. Es por ello que Euphoria es una realidad complementada con una ficción. Y con esto, amigos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Comentad qué os ha parecido. Me parece brutal el trasfondo que tiene esta serie y cómo han conseguido a nivel visual contarlo todo a una generación que ya ha visto de todo. Me parece alucinante. Y yo me he sentido muy identificada con todos los personajes. Me ha flipado muchísimo. Espero que os haya gustado. Te dejo en la cajita de información vídeos relacionados con lo del Vaporwave y nos vemos en siguientes vídeos. Chao. Perfect.